Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para otra dosis de salseo, chismecito y análisis de nuestra farándula turca. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en el mundo del espectáculo, la presunta explosiva reacción de Hande Erçel hacia los comentarios sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el título es un poco dramático, pero créanme, el tema lo amerita. Prepárense para un viaje lleno de rumores, interpretaciones y, por supuesto, mucha especulación. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos, desde sus proyectos más recientes hasta sus vidas personales. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo, como ya vieron, es un poco provocador: Hande Erçel explota. Mi único crimen es Kerem Bürsin. Lo puse así porque, sinceramente, refleja un sentimiento que percibo en muchos fans y en la prensa sobre la situación actual. A ver, repasemos rápidamente el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Un romance que hizo suspirar a millones, que llenó portadas de revistas y que generó una legión de fans incondicionales que los apodaron Anker. Pero, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Una separación que, a pesar de haber ocurrido hace ya un tiempo, sigue siendo tema de conversación. Y aquí es donde entra el supuesto crimen de Hande. Desde la ruptura, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas. Actualmente se encuentra en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Y es aquí donde la cosa se complica, porque parece que muchos fans no terminan de aceptar que Hande haya pasado página. Cada vez que Hande aparece en público con Hakan, cada vez que publican una foto juntos, los comentarios reviven el fantasma de Anker. Comparaciones, reproches, anhelo por el pasado, un sinfín de opiniones que en ocasiones pueden llegar a ser bastante hirientes y fuera de lugar. Entonces, ¿dónde está la explosiva reacción de Hande? A ver, no es que Hande haya salido públicamente a gritar a los cuatro vientos su frustración. Pero sí se puede percibir, a través de sus acciones, de sus silencios y de su lenguaje corporal, una cierta incomodidad, un cierto hartazgo con el tema. Hande es una persona muy reservada, que no suele exponer su vida privada en exceso. Pero es evidente que la constante comparación con su pasado, y la imposibilidad de avanzar sin que se le recuerde constantemente su relación con Kerem, debe ser frustrante. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Los paparazzi la persiguen constantemente buscando la foto que confirme o desmienta los rumores. Cada movimiento de Hande es analizado con lupa, y cualquier gesto, cualquier mirada, es interpretada como una señal de algo. Es un escrutinio constante que, sin duda, debe ser agotador. Entonces, ¿cuál es el crimen de Hande? Pues, según la perspectiva de algunos, su crimen es haber amado a Kerem Bürsin. Haber vivido un romance público que marcó a muchos. Haber creado una ilusión que ahora es difícil de superar. Pero, seamos honestos, no es injusto culpar a Hande por haber seguido adelante con su vida. No tiene derecho a rehacer su camino y encontrar la felicidad con otra persona. Aquí es donde quiero hacer una reflexión. Como fans, es normal que nos emocionemos con las relaciones de nuestros ídolos. Que nos ilusionemos con las parejas que vemos en pantalla y que deseemos que su amor se haga realidad. Pero hay una línea muy delgada entre el cariño y la obsesión. Entre el apoyo y el acoso. Entre el interés y la invasión de la privacidad. Creo que es fundamental recordar que Hande Erçel, al igual que Kerem Bürsin, son personas de carne y hueso, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. No son personajes de ficción que existen para complacer nuestros deseos. Tienen derecho a enamorarse, a desenamorarse, a equivocarse y a volver a empezar. Y como fans, nuestro deber es respetarlos y apoyarlos en sus decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Personalmente creo que Hande está manejando la situación con mucha elegancia y discreción. A pesar de la presión, sigue enfocada en su trabajo y en su relación actual.
No se deja arrastrar por los comentarios negativos y se mantiene fiel a sí misma. Y eso, para mí, es digno de admiración. Ahora bien, dejando de lado la especulación y los rumores, quiero hablarles un poco sobre la carrera profesional de Hande. Porque más allá de su vida sentimental, Hande es una actriz talentosa y trabajadora que ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Ha protagonizado varias series exitosas, ha incursionado en el cine y ha trabajado como modelo para importantes marcas. Es una mujer polifacética y con mucho futuro por delante. Recientemente Hande ha estado muy enfocada en nuevos proyectos. Se rumorea que está preparando una nueva serie, aunque aún no hay detalles confirmados. También se la ha visto participando en eventos de moda y colaborando con diferentes organizaciones benéficas. Es una persona comprometida con causas sociales y que utiliza su influencia para hacer el bien. Y hablando de proyectos, también quiero mencionar a Kerem Bürsin. Al igual que Hande, Kerem ha seguido adelante con su carrera y ha protagonizado varios proyectos interesantes después de Senkalkam. Ha demostrado ser un actor versátil y con mucho talento, y se ha ganado el reconocimiento del público y de la crítica. Es importante recordar que ambos, Hande y Kerem, son profesionales que están enfocados en sus carreras y que merecen el respeto y el apoyo de sus fans. Dejemos de lado las comparaciones y los reproches, y celebremos sus logros individuales. Al final del día, lo que importa es que sean felices y que puedan seguir haciendo lo que aman. En resumen, el crimen de Hande Erçel no es otro que haber vivido una relación pública con Kerem Bürsin. Una relación que, a pesar de haber terminado, sigue generando pasiones y controversias. Pero es fundamental recordar que Hande, al igual que Kerem, tiene derecho a seguir adelante con su vida y a encontrar la felicidad con quien ella elija. Como fans, nuestro deber es respetarlos y apoyarlos en sus decisiones, y dejar de lado las comparaciones y los reproches. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Recuerden que mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente analizar la situación desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande está siendo juzgada injustamente por su pasado? ¿Creen que los fans deberían dejar de lado las comparaciones y enfocarse en su presente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellas. *** ampliando la noticia, emoticono besos. Y volvemos a la carga, mis amores. Después de ese resumen rapidito, es hora de desmenuzar este temazo. Porque aquí la cosa no es tan simple como rompieron y ya. Ay, no, no. Esto es un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Para entender por qué la sombra de Kerem Bürsin sigue persiguiendo a Hande Erçel, tenemos que profundizar en varios aspectos. ***1. El fenómeno Anker más que una simple pareja ***. Senkalkam no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante. Los personajes Eda y Serkan eran adorables con sus altibajos, sus momentos de ternura y sus peleas épicas. Pero lo que realmente cautivó al público fue la sensación de que esa conexión era real, que había algo más allá de la actuación. Y así fue. Confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas, inundando las redes sociales con fotos de ensueño. El romance se convirtió en un cuento de hadas moderno con dos protagonistas guapos, exitosos y enamorados. Los fans no solo apoyaban a la pareja, la idolatraban. Crearon cuentas dedicadas, editaban vídeos románticos, analizaban cada gesto, cada mirada. Anker era una marca, una fantasía, una esperanza para muchos. Esta idealización es, en gran medida, responsable de la dificultad que algunos tienen para aceptar la ruptura. Para ellos, Anker no era solo una pareja,
era un símbolo de amor verdadero, de destino, de la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. La separación fue como una bofetada a esa creencia, un recordatorio de que la vida real no siempre se ajusta a los cuentos de hadas. ***2. La presión mediática y el escrutinio constante ***. Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, y con esa popularidad viene un escrutinio mediático implacable. Cada aspecto de su vida, desde su ropa hasta sus amistades, es analizado y comentado. Su relación con Kerem no fue una excepción. Desde el principio fueron perseguidos por los paparazzi, obligados a lidiar con rumores y especulaciones constantes. Después de la ruptura, la presión no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Los medios seguían rastreando cada uno de sus movimientos, buscando pistas sobre el motivo de la separación, sobre sus nuevos romances. Cada vez que Hande era vista con alguien, los rumores se disparaban. Cada vez que publicaba una foto en redes sociales, los fans la inundaban de preguntas sobre Kerem. Esta constante invasión de la privacidad es agotadora para cualquiera, pero especialmente para alguien como Hande, que valora su intimidad. Imagínense no poder salir a la calle sin ser fotografiada, no poder tener una conversación privada sin que se publique en todos los medios. Es una forma de acoso que, lamentablemente, es común en el mundo del espectáculo. ***3. El derecho a avanzar y a encontrar la felicidad ***. Aquí es donde quiero ser especialmente enfática. Hande Erçel tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a seguir adelante con su vida después de una ruptura. Tiene derecho a enamorarse de nuevo, a construir una nueva relación, a ser feliz. No le debe nada a nadie, ni a sus fans, ni a los medios, ni siquiera a Kerem. El hecho de que haya compartido una relación pública con Kerem no significa que esté obligada a vivir en el pasado para siempre. No significa que deba renunciar a su felicidad por complacer las expectativas de otros. Es injusto e irrazonable exigirle que se quede estancada en un romance que terminó. Además, es importante recordar que las relaciones terminan por muchas razones. A veces simplemente las personas no son compatibles. A veces el amor se desvanece. A veces las circunstancias cambian. No siempre hay un culpable, no siempre hay una explicación lógica. Lo importante es ser capaz de aceptarlo y seguir adelante. **4. Hakan Sabank, un nuevo capítulo ***. La relación de Hande con Hakan Sabank ha sido recibida con sentimientos encontrados. Algunos fans la apoyan y celebran su felicidad, mientras que otros la critican y la comparan constantemente con Kerem. Hakan ha sido objeto de críticas injustas, acusado de no ser suficiente para Hande, de no estar a la altura de las expectativas creadas por Ranker. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la felicidad de Hande? ¿Quiénes somos nosotros para decirle con quién debe estar? Hakan Sabank es un hombre exitoso, inteligente y atractivo. Si Hande es feliz con él, eso es lo único que importa. Deberíamos celebrar su nueva relación en lugar de intentar sabotearla. Es hora de dejar de lado las comparaciones y de darle a Hande y a Hakan la oportunidad de construir su propia historia. Dejemos de vivir en el pasado y enfoquémonos en el presente. Permitámosles ser felices sin la sombra de Anker acechando constantemente. **5. El silencio de Hande y sus posibles interpretaciones ***. Como mencioné antes, Hande no ha salido públicamente a hablar sobre la situación. No ha concedido entrevistas explosivas, no ha publicado comunicados incendiarios. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de que está sufriendo en silencio, que le duele la presión mediática y los comentarios negativos. Otros creen que es una muestra de madurez y elegancia, que prefiere no alimentar el drama y enfocarse en su trabajo. Personalmente creo que es una combinación de ambas cosas. Es probable que Hande se sienta frustrada y molesta por la situación, pero también es una persona inteligente y reservada que sabe cómo manejar la presión mediática. Su silencio puede ser una forma de protegerse a sí misma y a su relación. En cualquier caso, es importante respetar su decisión de no hablar sobre el tema. No podemos exigirle que exponga sus sentimientos en público si no quiere hacerlo. Tiene derecho a mantener su privacidad y a lidiar con la situación a su manera. *6. Un llamado a la reflexión y al respeto ***.
En conclusión, la situación de Anne Ercel es un claro ejemplo de cómo la idealización y la obsesión pueden afectar la vida de las celebridades. Es un recordatorio de la importancia del respeto, la empatía y la comprensión. Como fans debemos recordar que nuestros ídolos son personas de carne y hueso, con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Dejemos de lado las comparaciones y los reproches. Dejemos de vivir en el pasado y enfoquémonos en el presente. Permitámosle a Anne Ercel ser feliz con quien ella elija. Y celebremos sus logros profesionales en lugar de obsesionarnos con su vida sentimental. Es hora de que la sombra de Anker se desvanezca y que Anne Ercel pueda brillar con luz propia. Se lo merece. Y ahora sí, mis bellezas. Hemos llegado al final de este análisis profundo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre este tema. Recuerden que mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente analizar la situación desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Anne está siendo juzgada injustamente por su pasado? ¿Creen que los fans deberían dejar de lado las comparaciones y enfocarse en su presente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellas. Y recuerden, amemos con respeto y dejemos vivir.